Dios les bendiga, hermanos y hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, el libro que estamos estudiando. Así que nos vamos a ir rápidamente al capítulo 7. Y vamos a estar estudiando del verso 7 hasta el verso 13. Del verso 7 al 13. Así que vamos ubicando. ¿Todos estamos ahí? Amén. Bueno, qué bueno. Vamos a darle lectura. Le voy a dar lectura en esta versión, que es la versión Reina Valera, que es creo que la que más usamos. Así que para no estarnos tropezando con otra versión por el momento. A ver, 7, entonces vamos a leerlo del 7 al verso 13, aunque creo que vamos a leer solamente hasta el 8 y luego a medida que vamos avanzando le vamos dando lectura. Y así, ¿concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó de mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Oremos a Dios para poder que Dios nos pueda revelar, que nos haga entender su palabra. Señor, estamos aquí delante de ti, Señor, unidos como tus hijos, como tu cuerpo, que somos Padre Santo, y nos presentamos a ti. Queremos oír tu voz, porque queremos escuchar verdad, Señor. Palabra tuya, palabra que cambia, palabra que transforma, la única palabra quizás en el universo que es 100% real, que se cumple, que se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Esta palabra que realmente trae vida, que refresca los huesos, el alma, que refresca el corazón, que refresca la mente, que trae vitalidad, que da alegría, Señor. Tu palabra, Padre Santo, que da sentido a nuestra existencia. Rogamos que esta palabra tú nos la reveles hoy a cada uno de los que estamos aquí. Sin mirar nuestra condición, Señor, porque somos caídos ante tu presencia, pero tú en tu misericordia háblanos, porque tenemos sed, Señor. Abre nuestros corazones, nuestra mente, quita toda distracción, Señor, que pueda haber y permite que tu Espíritu fluya en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar asiento. Romanos es un libro especialmente particular. Hay versos y hay pasajes en que realmente no es tan fácil de entender, que mezcla algunas de las palabras, que a veces hay que leerle como 3 veces y aún así uno no entiende. Pero hay otros pasajes que dicen la verdad tan clara que toda la prédica sería darle la lectura realmente y no habría mucho que explicar, ¿no? Y hay momentos y hay partes y hay frases que son un poco complicadas de entender. Pedro dijo... Nuestro hermano Pablo dice algunas cosas que no son tan fáciles de entender, y es muy cierto. Es muy cierto. Muchos de nosotros, habiendo escuchado estos párrafos bastantes veces, aún muchas veces nuestra mente como que no o tarda en recepcionar el mensaje correcto. No podemos comenzar sin antes hablar un poco de la prédica anterior. Estuvimos hablando, a ver, recapitulemos desde el 6, ¿no? Estuvimos hablando del poder del pecado, del poder de la esclavitud, que el pecado es la rebelión contra Dios y el pecado nos esclaviza. El pecado no nos quiere de compañeros, el pecado nos quiere de esclavos, sumisos, haciendo lo que Él nos dicta. Estuvimos hablando también que nosotros tenemos que morir a la ley, ¿no? ¿Y qué es la ley, no? El día de hoy la palabra ley otra vez está de moda, ¿no? Porque todos quieren sacar leyes que beneficien, digamos así, a la población. ¿Qué es una ley? Una ley es un mandato que se cumple obligatoriamente. Es un mandato que hay que cumplirlo sí o sí obligatoriamente, ¿no? Y Dios dejó establecido leyes en su palabra. ¿Cuántos saben que Dios tiene leyes? Que cuando entramos al reino, que es decir, al país, al señorío, donde Él gobierna, que es nada más y nada menos que todo el universo, ¿no es cierto? Dios tiene leyes, ¿no es cierto? Y las leyes se pueden elegir entre cumplirse o no. No es así, ¿no? Las leyes se tienen que cumplir. Porque si no las cumple, si uno decide, ojo, no es que alguien me empujó a no cumplir. Si alguien decide no cumplir una ley, esto trae, ¿qué cosa? ¿Un qué? Un castigo, una pena o una condena, no sin antes darse un juicio. Y en ese juicio se aplica
y se trata de aplicar de la mejor manera la ley. Hemos estado hablando, y nos decía la semana anterior nuestra hermana Rosario, que nosotros hemos muerto al dominio de la ley, y esto es algo que tenemos que explicar un poco. Así que vamos avanzando. Dice el versículo 7, todos al 7:7, dice, ahora sí lo voy a leer en otra versión, dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? O sea, que me trae pecado. De ninguna manera, de ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado, y yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. La primera pregunta es, entonces, hermano, ¿la ley es mala? Es decir, todos estos mandamientos que yo encuentro, hermano, en el Antiguo Testamento, ¿no? Los 10 mandamientos y los cientos de mandamientos más que Dios dejó, ¿son malos? ¿Son malos? ¿Me hacen pecar? ¿Los mandamientos me hacen pecar? Es a causa de ese mandamiento. Yo prefiero no saber mandamientos y así no peco. Entonces, el pecado, la ley entonces es mala. Entonces, ¿la ley me lleva a pecar? No, dice Pablo, de ninguna manera. Vamos entonces a estudiar un poco cuál es el objetivo por la que Dios dio una ley. Entonces, ¿la ley es pecado? No. La ley no es pecado, dice, de ninguna manera. No hay forma en que la ley sea pecado. La ley lo que hace es revelarnos al pecado. ¿Qué quiere decir revelarnos? La ley saca a luz el pecado. La ley nos da conciencia del pecado y la ley desenmascara al pecado. Y Pablo da un ejemplo, dice, si la ley no me dijera qué es codiciar, yo no sabría que soy codicioso. Vamos a traducir eso. A ver, ¿cómo sabemos tú y yo, cómo sabemos que robar es malo? ¿Por qué asumimos que robar es malo? ¿Por qué asumimos que mentir es malo? ¿Por qué sabemos que matar a alguien es malo? ¿Cómo sabemos eso? ¿O es bueno? ¿Qué nos hace entender que robar, que matar, que adulterar, o sea, engañar a mi esposo o esposa es mala? ¿Quién me dice eso? ¿Quién me dice? Naturalmente aquí en el Perú, en base a la ley del Perú. ¿Quién me dice? La Constitución política, ¿no es cierto? En la Constitución están escritas todas las leyes y normas que hay que ejercer. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo es que la ley desenmascara al pecado? Vamos a ver, si tú tienes un vasito, por ejemplo, un vasito con agua, y justo pasó el gato y le cae tierra, ¿no? Un vaso con agua y tierra en el fondo. Tú ves que el agua está clara, ¿no es cierto? Está clara ahí. Pero si tú metes una cuchara al vaso y comienzas a mover el agua, ¿qué pasa con la arena? Se comienza a levantar. Se comienza a levantar y al final el agua se torna, ¿qué? Turbia. Hay algo que hace que esa tierra se levante y ensucie el agua. La ley trabaja de una manera similar. Tú y yo hemos nacido por nacimiento. No hay que, hermano, yo no sé si he nacido con pecado, voy a hacerme un examen, una resonancia, a ver si hay pecado. No, tú y yo nacemos con pecado, tú y yo nacemos con maldad en nuestro corazón. En nuestro corazón hay impregnada rebelión contra Dios, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser, en toda nuestra alma. Pero no que ese pecado está dormido, pero Dios ha puesto las leyes, sus leyes, por ejemplo, ha dicho, no robarás. Pero cuando Dios dice, no robarás, entonces hay algo dentro mío que comienza a levantarse y comienza a tomar un lugar que no necesariamente yo le he dado, pero de manera automática, de manera natural, hay algo en mi corazón que se comienza a apoderar y entonces comienzo a ver que el celular que tiene mi amigo, yo no lo tengo. Y para cómo él se lo ha olvidado y parece que no lo necesita. Entonces mi mano derecha comienza a ser impulsada y a querer tomar lo que no es mío.
La ley te dice, no fornicarás. O sea, ¿qué significa no fornicarás? Que no vas a entrar en ningún tipo de conducta sexual antes del matrimonio. Te dice eso, pero de pronto, te das cuenta a cierta edad, usualmente entre la adolescencia, 12, 13 años, que algo en ti comienza a despertar naturalmente y te comienza a traer el sexo opuesto y de repente esto se va haciendo fuerte, de repente vas buscando por ahí algún tipo de relación con otra persona y de repente dentro de ti te das cuenta que hay deseos que tu carne, que tu ser desea satisfacer. ¿Esto se da, hermano, porque alguien me lo impuso? No, nacemos así. Es un defecto de fábrica y es algo que se da de forma natural. La ley desenmascara, la ley te dice, mentir es malo. Y de pronto te das cuenta que fácil es mentir. Qué fácil, ¿no? Las mentiras resuelven muy rápido ciertos problemitas, ¿no? Y entonces clasificamos entre mentira blanca, mentira medio verde, medio oscura. Le metemos clasificación a las mentiras. A veces siento que eso está apagado, pero sé que es porque estoy en esta posición, pero no escucho. Entonces, la ley desenmascara el pecado. La ley nos da a conocer la gravedad del pecado. Solamente la ley de Dios nos dice que el pecado nos puede llevar a la muerte. Que sí, que si tú mientes, esa mentira te puede llevar a morir. Hermano, al final todos vamos a morir. Claro, en la tierra todos vamos a morir. Pero estamos hablando de otra muerte, de la eterna, esa que dura 100, 200, 300, miles y forever en años. De ese tipo de muerte habla, de ese sufrimiento eterno, de ese calor eterno. La ley desenmascara el pecado y nos dice, hey, tu mentira te puede mandar al infierno. ¿Ah? Sí, ese besito que te das a escondidas, ¿no? Supuestamente de amor, ese besito fuera del matrimonio y lleno de pasión y lujuria, te puede llevar, te va a llevar a la muerte, al sepulcro, a la muerte eterna, a la condenación, al infierno S.A. Ahí. La ley nos dice eso. Si la ley de Dios no nos dijera eso, ¿quién nos lo diría? ¿Quién nos lo diría? La Constitución política del Perú nos dice no mentir, si no hubiera nadie en el Congreso, ¿no? No existirían políticos. La ley nos dice, la ley de algún país, ¿tú has leído alguna ley en algún país que diga no mentir? ¿No mentir? ¿No tendrás dioses ajenos? No. Yo no sé, sinceramente, ya no escucho porque antes, digo antes porque, perdonen mi desconocimiento, los que sepan derecho me dirán, pero el adulterio era una infracción a la ley, ¿no es cierto? El adulterio es una infracción a la ley. Yo no sé si eso todavía está normado. O quizás, yo no sé, ya se abolió esa ley, la verdad. Por ahí alguien me dirá, alguien en las redes escribirán, ese hermano, por favor, unas clases de derecho, seguramente. Pero la ley, eso es lo que hace la ley de Dios. Hermano, ¿por qué tanto no robarás, no cometerás adulterio, no mirarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás el carro de tu prójimo? ¿Por qué tantas leyes? Esas leyes lo que hace es darnos cuenta que dentro de nosotros, lo que hace es despertar al pecado dentro de nosotros y darnos cuenta que dentro de cada uno, de ti y de mí, hay una fuerza que muchas veces es superior a nosotros, y efectivamente es superior a nosotros, que nos lleva a romper justamente la norma que Dios nos ha dado. No, es como, no sé cuántos de ustedes han visto la película La Máscara, ¿no? ¿Han visto la película La Máscara? Hay un mensaje allí, ¿no? Hay un mensaje en La Máscara que él decía que esa máscara activaba los deseos ocultos del que la tenía, ¿no es cierto? Él era un joven tranquilo, todo normal. Pero cuando se ponía la máscara, sacaba lo que realmente era, ¿no? Lujurioso, vanidoso, queriendo dinero, queriendo irse al mejor club. Destapaba todo lo que había dentro de él. Pero él no creía que era así, ¿no? Abrió un día su puerta y había millones de dólares, ¿no? Y él dice, ¿yo ladrón? No se daba cuenta que realmente lo era. Es algo similar, es lo que hace la ley. La ley desnuda al pecado. La ley desnuda el pecado. Hermano, ¿cómo yo sé si soy mentiroso? Dios te dice, no mientas. Y te vas a dar cuenta que eres bien mentiroso.
Eso es lo que hace la ley del Señor. Desenmascara y da a conocer lo grave que es el pecado. ¿El pecado, hermano, es grave? Sí, es lo único que te manda a la muerte eterna. Lo único a ti y a mí que nos manda no a la tumba de Jardines de la Paz, sino una que es para siempre, una donde tú y yo podríamos quemarnos si es que hacemos caso y nos dejamos llevar y pisotear por el pecado. Esa es rebelión contra Dios, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ahora, recordemos que la ley, en cierta manera, son prohibiciones. Pero no hay mejor cosa o no hay cosa que le guste más al ser humano que las prohibiciones. No cojas, a un niño le dices, no corras, voy a poner de ejemplo a Santiago le digo, no corras, creo que su oído no escucha la palabra no, tengo que hacer el examen, no dice no, él escucha corras. No corras, y él creo que se amarra las zapatillas y corre, ¿no? O sea, no sé, es algo bien extraño, no corras, no corras, pero para él es corre, ¿no es cierto? Entonces, nos encanta la prohibición, ¿no? No ir a más de estas pistas, creo que son a 15 por hora, ¿no es cierto? 15 por hora, creo, en las calles internas. No sé quién aprobó el examen de reglas, por ahí me dirá. 20, ¿no? 20, ¿no es cierto? Pero tú ves a alguien que pasa aquí a 20, no. A 20 le aumentan un 0, creo, porque pasan por acá. Yo cuando me vi aquí, había un señor que pasaba en una moto, que realmente tenía un ruidazo y que... Vum, vum, vum. Un día tuve que bajar, me paré a la mitad de la pista a esperarlo y nunca pasó, ¿no? Bueno, cosa que pasa. Pero no hay cosa que más le guste a una persona que una prohibición. Oye, no uses el celular más de 1 hora, 3 horas. Oye, no sé, no andes descalzo, ¿no? No mires cosas que no debes, mira cosas que no debes. No mires novelas, mira novelas. No mires esta guerra, ves esta guerra. No llegues tarde, llegas tarde. No te distraigas, te distraes. Al ser humano le encantan las prohibiciones, ¿no es cierto? No salgas en toque de queda. No, creo que es un pecado que todos lo hemos cometido en pandemia, ¿no es cierto? Eran las 9 y a las 9 comprando el pan, ¿no? Ya he visto varios, ¿no? Pero la prohibición es algo que mueve, y si analizamos realmente, tenemos que ver, aguanta, pero es verdad, ¿no? Es verdad, ¿no? Cuando dicen, no debo hacer eso, me da ganas de hacerlo. ¿Qué es eso que me da ganas de quebrantar lo prohibido? ¿Qué es? Bueno, vamos a revelarlo el día de hoy. Tataratán, es el pecado que está en ti, hermano. ¿Pecado? Sí, pecado. Pecado. Ese instinto, ese deseo de rebelarte en contra de Dios, tú y yo lo tenemos de manera innata. Y está allí, esperando que dictamina el Señor, sí, Él, el Señor, para quebrantar. Si no existiera ley, si no estuviera estos 10 mandamientos que el mundo tanto odia, no te darías cuenta que hay gran pecado en ti. Hermano, ¿pecado de mí? Sí, en ti. Si te dicen no tengas chats privados, ¿no? Con alguien del sexo opuesto, con más ganas lo haces. No estás en la edad, dile a un adolescente, no estás en la edad de todavía buscar amiguitos súper especiales, enamoraditos, sin novios, ni nada que tenga que ver. Es muerte en vida para un adolescente, ¿no? Porque es lo que más anhela. Pero ahí te das cuenta que hay algo en ti, una fuerza que tiende a rebelarse a la ley del Señor. A la ley del Señor. Dice Pablo, por ahí dicen que gracias a este versículo nos damos cuenta que Pablo era muy codicioso. Pablo dice que no se había dado cuenta que era codicioso, pero como la ley le dijo no codiciarás, él dijo, hoy me da ganas de codiciar, ¿no? Y hermano, entonces, ¿qué tengo que darme cuenta? Que hay cosas y hay pecados que yo no me doy cuenta, por supuesto. ¿Cuántos se acuerdan la historia del joven rico? El joven rico, ¿se acuerdan la historia del joven? Bueno, para los que no se acuerdan, había un joven que era rico, ¿no? Qué buena historia, ¿no? Era un joven que había rico, que se le acercó a Jesús y le dijo, Jesús, ¿qué necesito para yo vivir contigo en el cielo para siempre? Fue básicamente la pregunta que le hizo. ¿Qué tengo que hacer yo para vivir para siempre en el cielo contigo? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos, Señor. ¿Los mandamientos? Por favor.
Todas las he cumplido, todas las he cumplido de niño. Ah, le dijo Jesús, vende todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y sígueme. En ese momento quizás había una ley que este joven había escuchado, pero en ese momento que Jesús se lo dijo, el joven dijo, ¿todo? ¿Todo? ¿Vender todo lo que tengo? ¿Todo lo que tengo, Señor? ¿Tú sabes lo que yo tengo? ¿Sabes todo lo que pertenece? Dice, se fue triste. ¿Por qué? Porque esa palabra de Jesús le hizo revelar que ese era un hombre codicioso, que era un hombre avaro. Pero él no se había dado cuenta. Él creía que cumplía todo. Hermano, ¿qué quiere decir cuando la palabra del Señor, cuando la ley del Señor me dice, sí, sí, en tu corazón hay inmoralidad, en tu corazón hay mentira, dentro de ti hay pecado, dentro de ti hay lujuria, dentro de ti hay un asesino, dentro de ti hay alguien que puede causar muerte a otro, dentro de ti hay un fraudulento o ¿un qué? ¿Cómo se dice la persona que comete fraudes? A un estafador, gracias Sara, un estafador. Dentro de cada uno de nosotros hay, pero la ley de Dios lo desnuda y lo activa. ¿Qué más? Gracias al Señor, realmente gracias a Dios, que Él nos permite tener esta convicción. Vamos a avanzar. Dice acá, el 8. Pero el pecado, ahora vamos a poder entender mejor este verso, ¿no es cierto? Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El pecado está muerto. Ay, qué rico es el fruto prohibido, ¿no? Vamos al Edén. ¿Qué pasó en el Edén? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva, cuando ellos fueron en el huerto, a ver, la pregunta de admisión UNI 2022. ¿A quién creó Dios primero? ¿A Adán o a la serpiente? A ver. ¿Adán o la serpiente? ¿Ah? A ver. Adán, por eso no entran, pues. ¿A quién creó Dios primero en el orden de la creación? A la serpiente. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿quién ya vivía en el Edén? La serpiente, muy bien. Perfecto, hasta ahí van. Luego, Dios dio el mandamiento, ¿no es cierto? Dios dio el mandamiento y dijo, oye, pueden comer de todo, todo se come, pero de este arbolito no vas a comer. ¿Y Adán qué pasó? ¿En ese momento fue y comió cuando Dios le dijo el mandamiento? Por supuesto que no, por supuesto que no. No había pecado aún dentro de Adán, esa es una aclaración, ¿no es cierto? Así que Adán no tenía ningún problema, ni Eva ningún problema de comer ese árbol. Bueno, ese árbol vamos a comer con todo lo rico que hay aquí. Pero vino la serpiente y le dijo, Dios, ¿qué te ha mandado Dios? ¿Me puedes contar, Eva, qué te ha mandado Dios? Ah, me ha dicho que podemos comer de todo, pero de este árbol no puedo comer. Entonces la víbora le dijo, o sea, te he dicho que de ese árbol no puedes comer. De ese árbol no puedes comer. De ese fruto rojito no puedes comer. No, ni en Wong he visto una manzana así, le dijo Eva. Eva volteó, vio el fruto y se despertó algo dentro de ella. Ella miraba y la serpiente le decía, de esa fruta tan rica no puedes comer, Eva. Pues se ve tan buena, pruébala, cómela. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Que vas a morir? Por favor, Eva, ¿cómo vas a morir por comer una fruta? El pecado la sedujo a Eva y despertó en ella el deseo de quebrantar un mandato. ¿Y adivinen qué hizo Eva? ¿Golpeó a la serpiente? No. Le hizo caso al pecado, le hizo caso al maligno y quebrantó la ley de Dios. Es básicamente lo que sucede contigo y conmigo cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿no? ¿Es fácil obedecer esta palabra actualmente? No. Si eres joven, doblemente no. Si eres adolescente, no al cubo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Porque es muy difícil obedecer esta palabra. La prohibición provoca al pecado. Tú y yo diariamente nos enfrentamos a un fruto prohibido.
Todos los días. Todos los días nos enfrentamos a lo prohibido por Dios. Cada día. El pecado despierta en nosotros ganas de hacer lo que es incorrecto. Veamos. ¿El pecado se aprovechó del mandamiento? Sí. Entonces, ¿el pecado se aprovecha de la ley? Sí. Y dice, ¿y el pecado? Dice acá, el 9. En un tiempo yo vivía sin la ley, dice. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. ¿Qué quiere decir esto, amados chicos? ¿Que hay un momento en que tú y yo no somos pecadores? No, tú y yo de nacimiento somos pecadores, pero sí hay una etapa en nuestra vida en que tú y yo no tenemos conciencia de pecado. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner un niñito de 2 años, mujercita, 2 años, 3 años ya, 3 años. Un niñito. ¿Ese niño tiene pecado? Por supuesto que tiene pecado, claro que sí. Pero digamos que ese niñito está con su hermana está ahí en la piscina, su hermana no sabe nadar y su hermana está parada justo en la parte más honda de la piscina. La niñita pensará, le voy a empujar a mi hermanita. Le empuja a la hermanita, la niñita de 3 años empuja a su hermanita adolescente que no sabe nadar, la empujó a la piscina. La niña cae y muere ahogada. Esa niña de 3 años, ¿es culpable ante la ley? ¿Sí o no? ¿La niña empujó a su hermana? Sí. Pero la niña, ¿qué pensó cuando la empujó? Ella dijo, ¿voy a matar ahogada a mi hermana? No. No. ¿En ella hay pecado? Sí. Pero en ella no había esa conciencia de maldad. Eso quiere decir que en ti y en mí hay un momento, una etapa en nuestra vida que realmente no somos conscientes de nuestra maldad. ¿Seguimos siendo pecadores? Por supuesto que sí. Es por eso que este evangelio se va a predicar a toda criatura para que nadie tenga excusa de decir, yo no sabía. Pero en ese momento en que tú y yo somos conscientes y entendemos este mandamiento y se revela en nuestra vida, ¡ah! Lo que yo veía, la Biblia le llama lujuria, le llama lascivia. Yo pensé que era simplemente escenitas de película, que bueno, no debía ver y tapaba mis ojitos y no veía. Pero la Biblia le llama lujuria, la Biblia le llama lascivia, inmoralidad, pecado, consecuencia de muerte. La Biblia le dice, y el pecado te va a mandar a la muerte. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú y yo nos rebelamos, Dios nos revela, uy, ese es pecado, eso es lascivia, eso es lujuria. El pecado toma y te mata y te dice, esa película que viste ayer, querida, sin nombres, esa película que viste ayer, esas escenas que viste ayer, son pecado. Hoy el hermano dijo que eran pecado. Y tú sabes lo que es la paga del pecado, te dice, es muerte, es decir, estás muerta para Dios, te mereces el infierno. Eso es lo que hace el pecado. El pecado se revela y te dice, eso es pecado y te mata. Porque ¿saben qué cosa paga el pecado? Muerte. El pecado no da vida, el pecado da muerte. Entonces, amados chicos, amados hermanos, amados jóvenes y yo, Rumi mismo, el pecado nos revela la muerte. Perdón, la ley nos revela el pecado y nos revela que el pecado nos trae muerte. Hermano, ¿por esto me puede mandar Dios al infierno? No creo. Sí, Dios no. El pecado te manda a la muerte. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Sean sinceros, ¿se entiende? ¿Se entiende? Lamentablemente, en esta ocasión, sí es claro, ¿no? Sí es claro. Hermano, entonces, ¿qué hago yo con eso que hay dentro de mí? Yo no puedo pelear, es más fuerte que yo. Ustedes han escuchado esa famosa esa frase, es más fuerte que yo, fue más fuerte que yo, fue más fuerte que yo. Y abracé a ese muchacho y enfrente de su novia, la abracé. Era más fuerte que yo y tomé esa mascarilla que no era mía, ¿no? Hasta mascarilla del día de hoy, ¿no? Sí, y la respuesta es sí. Hermano, entonces el pecado dentro de mí es fuerte, es muy fuerte. Es tan, pero tan fuerte que Dios tuvo que mandar a su propio Hijo para romper las cadenas de pecado y quitar el poder del pecado en ti. Para que vea qué tan fuerte es el pecado. Si no fuera fuerte el pecado, Dios no hubiera mandado a su Hijo.
Seguiré mandando leyes, leyes, leyes. Pero no fue así. Sigamos leyendo. Dice entonces el 10, ¿no? Entonces me di cuenta que el mismo mandamiento, el 10. Entonces me di cuenta que el mandamiento que debía darme vida me dio muerte, muerte, muerte. Eso es lo que nos dio. El hombre y las personas encuentran placer en hacer las cosas ilícitas, ¿no es cierto? El pecado es hostil y esta es una palabra que sí o sí tenemos que entenderla porque es una palabra que se adecúa a esto. El pecado es hostil con la ley de Dios. Ustedes saben la palabra, el significado de la palabra hostil. El día de hoy, pues, ¿no? Realmente el diccionario ha perdido bastante fuerza, ¿no? Porque hablamos cualquier cosa, ¿no? Sobre todo el peruano habla cualquier cosa que... A ver, hostilidad. ¿Qué es hostilidad? Cuando dicen, Rusia comenzó las acciones hostiles contra Ucrania. Hermano, hostil, ¿qué es? Hostil creo que es lo que venden en Cafarma, ¿no? Hostil, que te echas, no. No. Hostil significa alguien que agrede, alguien que sin respeto agrede, ataca con el fin de procurarle un daño. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado es muy hostil. El pecado escucha, no desobedezcas, te incita a desobedecer. El pecado de escuchar, no seas inmoral, te incita a la inmoralidad. Como nunca comienza a despertar en ti lujuria y las pasiones, comienza a revelar las que tú y yo ya tenemos dentro nuestro. Entonces vamos recapitulando un poco. ¿Qué es lo que hace la ley con el pecado? La ley de Dios revela el pecado. La ley expone el pecado que hay dentro tuyo. Hermano, yo no me considero pecador, no me considero pecadora. Ya, lee los 10 mandamientos y después de eso me dices si opinas igual. Lee los 10 mandamientos. Si tú después de haber leído los 10 mandamientos te sigues considerando no pecador, entonces tomas una clase de comprensión de lectura, ¿no? Porque la ley, esos 10 mandamientos son suficientes para revelarnos que dentro de ti hay pecado. Es más, y somos pecadores y quebrantamos la ley. ¿Qué hace más la ley? La ley condena el pecado. En cambio, ¿qué hace el pecado? O sea, vamos a ver, las acciones de la ley. La ley, ¿qué hace? Provoca el pecado, la ley expone al pecado y la ley condena el pecado. Ahora, ¿qué hace el pecado? El pecado alienta a la desobediencia de la ley. O sea, hubiera querido graficarlo, ¿no? La ley, acá está la ley, expone al pecado y condena al pecado, pero el pecado alienta a desobedecer la ley. El pecado te provoca a desobedecer la ley. Hermanos, entonces dentro de mí debe haber una lucha, ¿no? A ver, ya estamos entendiendo la palabra de Dios. Dentro de ti y de mí hay la batalla más encarnizada que puede existir en todo el universo. Dentro de ti está la lucha entre el bien y el mal. Dentro de ti hay una lucha entre dos fuerzas tan grandes que tú y yo no podemos intervenir. Hermano, dentro de mí hay una batalla, claro. ¿Nunca has sentido esa batalla? ¿Nunca te has parado frente a un periódico en los días domingos en la mañana viendo, ¿no? El comercio, pucha, Castillo baja 70%, el kilo de pollo 30 soles, ya estamos como Irak, no sé. Y abajo, abajito, ¿no? Todos los periódicos acá de la derecha, pura calatería, ¿no es cierto? Y entonces de pronto tu ojo derecho va, ¿qué? Por acá, chacho. Dentro de ti y de mí se libra la batalla más encarnizada que puede existir. La lucha del bien y del mal. Dentro de ti y de mí hay dos fuerzas que conflictúan. La fuerza de la ley y la fuerza del pecado. Hermano, usted me está diciendo que esa ley no tiene el poder de vencer al pecado dentro de mí. No, la ley no vence al pecado. O sea, el hecho que tú te enteres, no codiciarás, no robarás, no matarás, eso no te hace vencer el pecado. No. Hay una sola cosa que puede vencer al pecado y lo puede esclavizar, lo puede rinconar, lo puede aplastar.
y lo puede subyugar debajo de los pies de tal manera que pierda su poder. O sea, hermano, no sé cuántos han visto Star Wars, ¿no? Hay una frase que dice, ¿es posible obtener esos poderes? Los que vieron sabrán a lo que me refiero. Los que no vieron, se refiere, ¿es posible, amado hermano? ¿Es posible vencer al poder del pecado? Sí, por supuesto que sí. Hay una sola solución. Ese es Cristo. Ese es Jesús. Ese es aceptando ese sacrificio y Él poniendo dentro de ti su espíritu de poder. ¿No sienten que la Escritura toma sentido? ¿No sienten que ahora toma sentido? Ah, verdad, ¿no? Dentro de mí hay fuerzas, dentro de mí ese pecado de verdad, pero el pecado me incita, me lleva a pecar, ¿no? Es verdad, no, yo no puedo vencer, yo no puedo. Ahora entiendo por qué tengo que aceptarle al Señor, ahora entiendo por qué necesito el poder de Dios dentro de mí, ahora entiendo. Toma sentido la Escritura, amados jóvenes, amados hermanos. Toma sentido. Hermanos, entonces, sigamos avanzando. 11. El pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, ¿sí? Y por medio de él me mató. Vamos al 12. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo y justo. Está afirmando, no está diciendo. Podemos decir entonces, es una afirmación. La ley es santa, sí. La ley es justa, sí. La ley es buena, sí. ¿Por qué? No sé, sí. ¿Saben por qué? Porque la ley proclama la voluntad de Dios. Cuando tú leas la ley, esos 10 mandamientos y más mandamientos, tú vas a saber que eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no codicies Rumi. La voluntad es que no mientas Rumi. La ley de Dios te dice que no mates. La ley de Dios te dice que no robes, que no hurtes, que no deshonres al Señor, que no tengas otros dioses, que no te inclines a nadie más, que lo ames a Él sobre todo. La ley de Dios entonces es la voluntad de Dios para ti y para mí. ¿Basta que yo sepa esto para vencer al pecado? No. No y no. No y no. No basta. La ley proclama la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver, un poco recapitulemos, porque básicamente todo lo que hace esto es centrar una sola idea. Vamos a ver, ¿cómo es el proceso entonces, hermano? El proceso es, tú tenías vida, tú naciste, 2, 3, 4 años, eras un pequeñín, un ser sin conciencia de lo malo, un ser pecador, por supuesto, un pequeño, un niño, vamos a decir. Tenías vida. Pero tú vas avanzando en tu vida y de pronto vino la ley de Dios. Comienzas a escuchar la ley de Dios. No matarás, no robarás, no hurtarás, no serás lascivo, no serás lujurioso. ¿No es cierto? Tenías vida, vino el mandamiento. Y cuando vino el mandamiento, ¿saben quién cobró vida por acá? El pecado. Cobró vida el pecado. Y el pecado cobra vida y te mata porque te dice, eres mentiroso y la mentira te manda al infierno. Ese es el proceso del pecado, ¿no? El pecado se revela dentro de ti y te mata. El mandamiento me llevó a la muerte en vez de darme vida. La ley condena. El pecado nos engaña. Vamos a avanzar para poder ir redondeando la idea que nos va ganando el tiempo. Dice el verso 13, el último verso que vamos a estudiar, dice, pero entonces, a ver, hermano, entonces lo que es bueno, porque la ley es buena, ¿se convierte en muerte para mí? No, de ninguna manera. Más bien el pecado, perdónenme, ¿saben qué? Lo voy a leer en esta versión para aclarar un poquito mejor el panorama, nueva traducción viviente 13. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandamientos de Dios para lograr sus fines malvados. Malvados. ¿Qué ocurre? Y vamos terminando. ¿Qué ocurre entonces
Si, por ejemplo, estamos aquí en pleno culto, una señora grita, mi casa, ladrón, ladrón. Todos los hombres salimos, atrapamos al ladrón. Lo encontramos robando. Lo llevamos a esta comisaría, ¿no? Que es la más, en la comisaría, no digamos más, le vamos a la comisaría. El ladrón, sí, efectivamente, producto de robar, el ladrón disparó a la señora murió. El ladrón es condenado. ¿Es condenado a qué? Cadena perpetua. Si está en los Uniteds, no, a muerte. ¿Quién es el culpable de que este ladrón haya terminado ejecutado? ¿La ley? Ladrón atrapado en flagrancia, condenado por un juez, condenado a la muerte, en silla eléctrica, la guillotina, lo que sea. Murió el ladrón. ¿Quién es el culpable que este ladrón haya muerto? Lo primero que podríamos decir, no la ley, pero no la ley, porque la ley dijo a los ladrones hay que matarlos. Entonces la ley es mala, pues. La ley es mala. No, eso es lo que está diciendo Carlos Romano. Entonces, ¿qué? ¿La ley es mala porque la ley condena la muerte? No, 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 no. La ley no es mala. La ley no provoca la muerte. Nadie puede culpar a la ley por ser condenado a muerte. Amados chicos, nosotros, las personas, desde la adolescencia, buscamos la independencia. Buscamos el querer poder lograr las cosas por nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál fue el engaño de la serpiente a Adán y a Eva? Fue, tú serás como Dios. ¿Cuál es el engaño el día de hoy del mundo de Satanás para nosotros, para ti, para mí? Puede ser como Dios, es el mismo engaño, el de Satanás no ha cambiado. Ese mismo engaño puede ser como Dios. ¿Y cuál es una de las principales características de Dios? Puede ser independiente. Puedes hacer lo que quieras, porque el único en este universo, en toda la galaxia y en toda la existencia, en toda la vida, que puede hacer lo que quiere es Dios. Dios, nadie más. Y el hombre está engañado, porque todos los días se escucha, haz lo que sea, haz lo que quieras, sé libre. Hombre, fíjate de otro hombre. Mujer, fíjate de otra mujer. Carambas, es la moda. Vístete decente, por favor. En este calor, la moda es menos ropa. Independencia, no dicen independencia. Haz lo que quieras, toma, sal, sigue, pelea, roba. ¿Te gusta, pero estás casado? Lucha por lo que quieres. O por la que quieres. Es tu vida, son tus sueños, ¿no? El mundo sigue engañando, Satanás sigue engañando. Amados jóvenes, el mayor despertar a esta lucha se da en la adolescencia y se da en la juventud. Vamos, y quiero terminar por acá. Vamos a Génesis. Ay, no sé si lo tengo, espero poder tenerlo. Es Génesis 8, si no me equivoco. Porque si no aplicamos, no nos vale nada. No recuerdo, creo que es Génesis 8. Vamos a buscarlo, Dios nos ayude. Génesis 8. Sí, 8:21. Miren, miren qué gran revelación se da desde el inicio. Yo tampoco la había visto, pero qué bueno es Dios. Voy a leer. Dice, Dios hablando. Al percibir el Señor ese grato olor, dijo en su corazón, Dios hablando, miren lo que dice, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Por favor, ahí está el por qué. Porque desde su juventud las intenciones del corazón del hombre son malas. Amados chicos, amados jóvenes, amados todos, la principal batalla entre el pecado y la ley de Dios se da en la adolescencia y en la juventud. 12, 13 años, ahora cada vez menos, ¿no? 11 años, se despierta eso. No en vano la palabra de Dios dice, oye, adolescente, joven, oye, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque es el momento en que el pecado tiene más fuerza dentro de ti, es el momento en que eres más débil.
Es el momento en el que el pecado cobra fuerza y te comienza a traer. No, esto no es malo. ¿Por qué va a ser malo, hermano? No, 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 no. Estos chats, conversaciones, esta película, el desear ciertas cosillas, eso no es vanidad, hermano. Comienza la pelea en la juventud y en la adolescencia. Joven, adolescente, aférrate de Dios, porque los peores vicios se adquieren en la juventud. El alcohólico comienza en esta etapa, en la juventud y la adolescencia. El drogadicto comienza en esta etapa. El flojo comienza en esta etapa. Los peores vicios se adquieren en la juventud y la adolescencia. Tú, y también yo porque soy joven. Bueno, estamos ahí. Necesitas del Señor. Necesitas. No hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios que sea en vano. Joven, tú que ya eres consciente y ya sientes esa batalla en tus huesos, es momento de que te acuerdes del Señor, porque esta batalla, si la intentas librar solo, perderás. Y el pecado te dirá, ¿quieres vanidad? Te doy vanidad. ¿Quieres lujuria? Te doy lujuria. El pecado te dice, mira, te ayudo a conseguir pareja, es más. Pero viene luego a cobrar. Viene a cobrar. Ya te divertiste bastante, muy bien, ya fuiste lujurioso, ya fuiste lascivia, te acostaste con quien querías, ahora vengo a cobrar. Vengo a cobrar. Esta batalla no la podemos librar, tú y yo solos. El pecado, tú y yo no lo podemos vencer. Gracias a Dios que Él mandó a su Hijo, a un Rey poderoso, capaz de librarnos y poder esclavizar al pecado. A ese Señor, tú y yo lo necesitamos. Lo necesitamos. Vamos a ponernos de pie. Hermano, ¿habrá edad para esto? ¿Solamente los jóvenes pelean? Creo que los adultos sabemos que obviamente no. No. Hermano, siento que pierdo. Es que el Señor aún no está dominando tu vida. Vamos a orar. Ahí donde estás en tu sitio, es un momento para reflexionar y para entender y para no descalificar el poder del pecado. Sí, el pecado tiene poder. Sí, el pecado está obrando en nosotros. Pero venimos aquí porque Dios envió la solución. Dios envió la solución. Padre, oh Padre Santo, nos damos cuenta que sin tu intervención, Señor, nuestra vida estaría perdida. En nuestros placeres, en nuestras lujurias, en nuestras mentiras, Señor, envueltos en la vanidad, en la vanagloria, en la inmoralidad. ¿Y por qué no estamos allí, Señor? Porque tú has enviado a Cristo, Señor. Y Cristo, con el poder de su Espíritu, ha venido a reinar a nuestra vida. Y ya no reina en nosotros más el pecado. Oh Señor, porque si sentimos y creemos y nos damos cuenta y somos conscientes que el pecado reina, Señor, es porque tú no has tomado el trono en nuestra vida. Oh Padre Santo, envía tu Espíritu sobre todo aquel que no lo tenga. Envía tu Espíritu para que dé convicción de pecado y haga entender a todos los que estamos aquí y aún los que nos escuchan, Señor, a través de las redes, del poder del pecado y que ese pecado vendrá a cobrar nuestra vida, Señor. Danos conciencia del pecado. Oh Padre, tú dijiste que tu Espíritu, Señor, nos daba conciencia de pecado. Tu Espíritu, Señor, tú lo enviaste, Señor, para mostrarnos, Señor. Oh Dios, te rogamos en el nombre de Jesucristo que avives tu fuego en nosotros. Oh Cristo, ven a reinar en nuestra vida, ven a reinar. No queremos que reine el pecado, no queremos ser esclavizados al pecado, queremos ser esclavos tuyos, Señor. Obedientes a ti, Señor. Padre amado, te necesitamos, Señor. Permite que tus hijos, Señor, puedan buscar tu rostro en este tiempo de juventud y adolescencia, Señor. Que no desprecien tu palabra, Señor, sino que busquen tu rostro, porque tu palabra dice, Señor, que el que busca, Señor, te encontrará. El que llama, el que te toca la puerta, tú le abrirás, Señor. Padre, dejamos, Señor, esta palabra, Dios mío, y permitimos, Señor, y permite, Padre, que tu palabra tome, Señor, el control de nuestra vida, que tu palabra vivifique, Señor, en nosotros, Señor, Dios mío, tu Espíritu, Padre amado, tu Espíritu utiliza esta palabra, Señor, nos dé vida, Señor, y nos dé el poder para vencer al maligno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, amados jóvenes. Realmente es un mensaje importante que tenemos que tomar en cuenta. Vamos por acá, nuestra hermana Jenny.